Estamos contentos de tenerlos aquí. No somos una denominación, no tenemos ley sino el amor, ningún credo sino a Cristo, ningún libro sino la Biblia. No tenemos miembros, solo compañerismo a través de la sangre de Jesucristo que nos limpia de toda incredulidad. Que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a este que será el primero de 3 servicios especiales en compañerismo. Nuestro lema es guardando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí están involucradas 17 iglesias con 26 ministros entre pastores, misioneros y evangelistas de 9 diferentes países. Y para mí es un privilegio darles la bienvenida a este primer culto. Que el Señor los bendiga grandemente. Esperamos que la palabra impartida, que los cantos compartidos, que todo sea un motivo de gozo y de bendición. Y por favor, compártalo con todas las personas para que ellos puedan recibir este mensaje glorioso que el Señor nos ha dado, todos unidos alrededor de un mensaje que Dios envió por medio de un profeta para hablar a una novia. Que el Señor les bendiga. Desde lo más profundo de mi corazón, los saluda su hermano Eric Chacón. Yo soy pastor de la Iglesia Tabernáculo Emanuel en Grecia, Costa Rica, y me ha tocado a mí dar la apertura para este servicio. Ahora quiero dar el pase a nuestro hermano Tito Pérez, que se encuentra en México, el cual va a hacer la lectura de la palabra del Señor. Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermanos, en esta hora. Bienvenidos todos a estos servicios especiales que llevan como lema guardando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos una escritura base para esta reunión de servicios especiales y la encontramos en el libro de Efesios. Efesios capítulo 4, verso 2, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Señor Jesucristo les bendiga. Un fraternal saludo desde Ciudad Juárez, México. Shalom. Jamás. Oremos. Señor y Dios Padre Celestial, estamos agradecidos por esta oportunidad que tú nos das, Señor, para venir ante tu presencia, ante el trono de tu gracia, Señor, rogando que tú, Señor, nos des conforme a la medida de tu gracia, Señor, tu palabra, Señor, en cada corazón, Señor, que tú la reveles, Señor, que seas tú, Señor, dando este pan de vida para cada uno de nosotros. Ayuda a nuestro hermano que estará compartiendo tu palabra. Dale de tu espíritu, Señor. Dale, Señor, esa unción especial, Señor, que tú sabes dar, y que seas tú mismo, Señor, el que nos dé a cada uno de nosotros la porción que necesitamos para este tiempo. Estamos agradecidos, Señor, por esta hermosa oportunidad de compañerismo junto con nuestros hermanos en diferentes partes, Señor, de este continente. Y te agradecemos, Señor, te damos a ti toda la gloria, te damos toda la honra y rogamos también, Señor, que tú suplas a cada uno sus necesidades, Señor, que seas tú, Señor, el que dé consuelo, que seas tú el que dé fortaleza, que seas tú, Señor, el que dé la vida eterna, Señor, a cada uno. Te agradecemos y recibimos estas cosas, porque las pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos y todas en esta hora. Quiero saludarles en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, deseando que todos estén bien, todos estén a salvo en casa. Quisiera compartir en esta hora un par de cantos con ustedes que han sido de bendición para nuestras vidas, y así pues también espero que sea de bendición para algunos de ustedes. Dios les bendiga y que la paz del Señor sea con todos nosotros. Descansando en mi hogar, pude contemplar
fotos de un lejano ayer en la oscuridad, donde estaba sin amor y sin la verdad, siguiendo un camino que tenía un mal final. ¿Cómo fue que quiso Jesús escogerme a mí? Debió haber visto algo en mí que solo Él pudo ver, algo precioso que Él sembró en barro y sin valor. Solo pudo ser que Él a mí me amó, y no fue mi deseo ni mi voluntad el servir a un gran Dios en la claridad, un hijo del odio y de la impiedad, venido a este mundo en iniquidad. ¿Cómo fue que quiso Jesús escogerme a mí? Debió haber visto algo en mí que solo Él pudo ver, algo precioso que Él sembró en barro y sin valor. Solo pudo ser que Él a mí me amó. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Y quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme
Señor Jesucristo, adoremos y demos gloria, porque Él ha sido bueno y misericordioso con nuestras vidas. Entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle y bendecir su nombre, porque Jehová es bueno. Gloria a Dios, adoremos. Entra por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle y bendecir su nombre.
Saludos queridos amigos y hermanos, soy su hermano Fabián Palma desde Santiago de Chile, desde el sur del mundo. Quiero hacer llegar a ustedes mi participación en este servicio especial que estamos teniendo a través de estos medios y que seguramente está siendo una bendición para todos ustedes. Quiero compartir en esta ocasión un viejo canto que es un deseo, manifiesta un deseo, el deseo ardiente de volver a nuestro hogar, donde estuvimos primero, de donde fuimos tomados. Con mucho cariño, con mucho amor fraternal, comparto entonces con cada uno de ustedes este viejo canto. Que Dios les bendiga. Tengo en mi alma un pesar, un deseo ardiente por volver a esa tierra eterna donde estuve con él. Quiero a casa volver. Desde lo profundo de mi ser, un abismo clama por volver, como un ciervo herido, así clama mi ser. Quiero a casa volver. Sí, yo quiero volver pronto a aquel lugar donde no moriré. Abrir mis alas y volar, de este mundo descansar. Quiero a casa llegar. Sí, yo quiero volver pronto a aquel lugar donde no moriré. Abrir mis alas y volar, de este mundo descansar. Quiero a casa llegar. Cuando miro al mundo en su andar y veo el pecado crecer, cuando al caminar me siento desmayar, anhelo a casa llegar. Tengo mi confianza puesta en él. Este mundo pronto dejaré, mi destino eterno ya trazado está. Sé que a casa llegaré. Sí, sé que llegaré y como un vencedor las puertas cruzaré y con los santos cantaré a Cristo mi Señor.
que me hizo un vencedor. Sí, sé que llegaré y como un vencedor las puertas cruzaré y con los santos cantaré a Cristo mi Señor, que me hizo un vencedor. Yo quiero volver pronto a aquel lugar donde no moriré. Abrir mis alas y volar, de este mundo descansar. Quiero a casa llegar. El Señor Jesucristo les bendiga, mis amados hermanos. Somos parte de los músicos del Tabernáculo de Cúcuta, Colombia. Queremos cantar este especial para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Estrechar sus manos.
A pesar de mil problemas, entre muchas situaciones, siempre ahí está Él. Aunque pase entre los valles de la sombra o de la muerte, siempre ahí está Él. Todo obra para bien. Todo obra para bien. A pesar de mil problemas, entre muchas situaciones, siempre ahí está Él. Aunque pase entre los valles de la sombra o de la muerte, siempre ahí está Él. Todo obra para bien. Todo obra para bien. A pesar de mil problemas, entre muchas situaciones, siempre ahí está Él. Aunque pase entre los valles de la sombra o de la muerte, siempre ahí está Él. Todo obra para bien. A pesar de mil problemas, entre muchas situaciones, siempre ahí está Él. Aunque pase entre los valles de la sombra o de la muerte, siempre ahí está Él. Todo obra para bien. Hermanos, el Señor Jesucristo les bendiga. Reciban ese saludo cada uno de los ministros y las congregaciones, con sus pastores que están conectados con nosotros. Los saluda su hermano Jorge Rivas desde Cúcuta, Colombia, al nororiente de nuestro país en Colombia, frontera con el vecino país de Venezuela. Es para mí en esta noche un honor el poder dirigirme a ustedes en el nombre del Señor en esta conexión internacional, donde tenemos iglesias que están allí participando de esta reunión virtual, allí desde México hasta Argentina, Chile. Eso quiere decir que tenemos la presencia de hermanos de Centroamérica, de Suramérica, ¿verdad?, de creyentes, de la novia del Señor, del precio de la sangre del Cordero, y es para mí un honor y agradezco la confianza de este grupo de ministros de permitirme ser quien me dirija al pueblo del Señor en esta noche, y bueno, y que sea el primer portavoz de la palabra del Señor en estos servicios especiales que el Señor nos permite. Y como dice la Biblia, todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Entonces aquí tenemos la oportunidad, la posibilidad de tener estas herramientas tecnológicas que nos permiten tener este contacto con el pueblo del Señor a diferentes partes del mundo. Igualmente a cada persona que no sea creyente, cada persona que esté con nosotros por primera vez en un culto, sea bienvenida en el nombre del Señor. Y todos los que verán de la misma manera el material que quedará en las redes sociales. Y bueno, Dios permite estas herramientas y ayudan a bien al pueblo del Señor. Desarrollamos estos cultos en un acuerdo ministerial, un grupo de ministros con carga por las almas, carga por el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, que es el que se está perfeccionando, y en la obra del Señor perfeccionando ese cuerpo a nivel mundial. El Señor nos ha permitido tener un maravilloso compañerismo
y por razón de ese compañerismo surgió la idea, la inspiración, confiamos que del Señor, de desarrollar estos servicios durante estas 3 noches, y de esa forma pues nosotros nos sentimos en verdad honrados. Las diferentes iglesias alrededor de nuestro continente que están conectadas, el Señor Jesucristo les bendiga. No representamos ningún grupo denominacional, no representamos un grupo de hombres, no. Nos hemos reunido, hemos tenido buen compañerismo a través de medios virtuales y tenemos estos cultos para oxigenar y ayudar el pueblo de Dios, oxigenar y ayudar nuestras iglesias, y de esa manera venimos, no al nombre o en el nombre de una religión o de una iglesia en especial, no estamos aquí defendiendo o colocando la bandera de una iglesia, sino venimos en el nombre del Señor, a defender el fuerte de Cristo y a presentar la única verdad, lo cual es el Evangelio del Señor, el único y verdadero Evangelio. Así que bien, este es nuestro primer servicio. Me ha correspondido a mí desarrollar el pensamiento de la palabra del Señor en base a un lema que se ha tomado para esta reunión, y quisiéramos de esa forma ir a nuestras Biblias, si usted es tan amable en esta noche, y vamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4. Vamos a tomar el verso número 3. Y estaremos leyendo solo este verso y allí estaremos desarrollando el pensamiento de la palabra del Señor con todos ustedes. Dice el Señor de la siguiente manera: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vamos a leerlo de nuevo. Usted allí en pie, con su Biblia abierta, con su familia, ¿verdad? Donde pueda estar reunido, dice el Señor: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y allí se ha tomado el lema para nuestra reunión, y yo quisiera hablar un poquito de esa unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y quisiéramos hablar un poco en base a ese lema de nuestra reunión, y allí como un tema para nuestra servicio de esta noche, hablar sobre la línea de vida o el vínculo de vida, que tiene que ver y va de la mano con este texto también. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar al Señor, vamos a presentarnos delante de Él, agradecido por la misericordia, por la oportunidad, por estos medios, por estas herramientas, por la carga que hay en el corazón de cada pastor, de cada ministro de Efesios 4, de ayudar al pueblo del Señor, y que la novia del Señor Jesucristo llegue a esa perfección, a esa madurez bajo los rayos del sol de justicia, y de esa forma agradecidos porque Dios nos permite reunirnos alrededor de la palabra para tener compañerismo con Él. Si usted tiene alguna necesidad, levante su mano, hágala notoria delante de Dios. Oramos y entraremos al pensamiento de la palabra del Señor. Padre amado, poderoso Señor y bendito Rey de la gloria, invocamos tu nombre sobre nuestra vida una vez más. Nos reportamos humildemente para tu servicio, Padre. Dios, yo juntamente, Señor, con cada uno de los siervos, de cada ministro, de cada pastor que ha unido su oración, que ha unido su fe, sus esfuerzos, Señor Dios, con cada uno de los creyentes, Señor, ese pueblo maravilloso de tus hijos, el precio de tu sangre, que es nuestro continente, nuestra idioma, Señor, se congregan alrededor de tu palabra en esta noche, Señor. Los que están aquí con nosotros en vivo, Señor, los que han de recibir luego con este material que estará ahí en las redes, Señor Dios, toma el cuidado de tu pueblo, que tu palabra llegue, ayude, sustente, fortifique, alimente el alma de cada uno de tus hijos en nuestra oración, Padre. Yo como un siervo me reporto humildemente delante de ti. Pido, Señor, que mis labios sean cerrados, que tú tomes mi ser mortal, Señor, y puedas ungirlo de una manera especial, que la novia tuya sea ayudada, Señor, y bendecida. Padre, rogamos por todas las necesidades de tus hijos, necesidades físicas, materiales, espirituales,
Toma el cuidado de todos, Señor, mientras nos reportamos para tu servicio. Que tu palabra corra y sea glorificada y que al final todos podamos regocijarnos de saber que Jesucristo ha estado entre nosotros como los caminantes de Maús, partiendo el pan de vida, y nuestros corazones han ardido mientras tú hablabas de tu palabra. Que ese sea, Señor, nuestro fin de este servicio, es nuestro ruego, mientras estas cosas las pedimos, Señor, y las dejamos en tus manos creyendo, porque lo hacemos todo para tu gloria y nuestro bien, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Bien, mis queridos hermanos, tome usted su asiento allí donde usted se encuentra. Y vamos a tratar de hablar, no tomando demasiado tiempo, pero sí el tiempo necesario, adecuado, prudente también para que la palabra llegue a nuestros corazones. Y quisiéramos, tomando esta escritura que nos habla de la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, y nos detenemos un poco allí en esa palabra vínculo, porque esa palabra vínculo está ligada con unión. Es una relación, aún mirando un poco el diccionario, dice que un vínculo es una unión o relación no material. Vea usted, es una unión o relación no material. Dice, es una atadura de una persona con otra. Es un emparentamiento. Es una ligadura. Es un encadenamiento, dice así el texto. Y aún allí cuando usted mira el verso 16 del mismo capítulo 4 de la carta de Pablo a los Efesios, el apóstol Pablo nos habla de ese encadenamiento, de esas ligaduras, porque dice la Biblia que todo el cuerpo bien concertado va creciendo, ¿verdad?, unido por las coyunturas y los ligamentos que se ayudan mutuamente, dice así, de quien todo el cuerpo, es decir, de aquel que es la cabeza, que es Cristo, dice el verso 15, de quien todo el cuerpo, bien concertado, vea qué cosa bonita esa, bien concertado, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, la escritura nos permite ver allí que todo el cuerpo de Cristo, la novia del Señor, los hijos del Rey, los hijos del reino, todos los santos estamos ligados. Tenemos un vínculo que no es material, un vínculo que es espiritual. Estamos unidos, los santos de hoy, aún con los santos de las edades pasadas. Y aún yo quisiera de alguna manera decir que aún con los santos del Antiguo Testamento hay un vínculo. Dice la Biblia, dijo el apóstol Pablo también a los Efesios, que de quien toma nombre la familia de Dios, la familia de los que están en los cielos y la familia de los que están en la tierra. Entonces estamos ligados, estamos unidos por un vínculo, y yo quisiera hablar de ese vínculo, de esa línea de vida, línea porque vamos a mirar un trazo de esa vida, de esa unión, de ese vínculo, cómo corre a la luz de la Escritura y qué nos puede ayudar a nosotros hoy. Nosotros sabemos que la Biblia nos habla de dos descendencias, de dos linajes, de dos líneas de vida diferentes. Usted sabe, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dos líneas de vida diferentes. El hermano Branham nos dice que aún, fíjese usted, aún cuando nosotros vamos a tomar una esposa, deberíamos mirar el árbol genealógico de ella. Y aún pensaría yo que la mujer debería hacer lo mismo con el varón. Mirar el árbol genealógico del cual se desprende ese varón que la está cortejando, y el hombre mirar allí la ascendencia de aquella dama que él está pretendiendo para ser su esposa, porque esa es la manera que nosotros podemos hacernos una idea de lo que es la línea de vida que trae esa mujer, la línea de vida que trae ese varón. Entonces, ¿por qué razón hay que hacerlo? Porque Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos a la tercera y cuarta generación.
Ahora, comprendemos que no solamente visita la maldad, el Señor también visita la bendición. La bendición también viene en una línea, por eso hablamos de las dos clases de línea de vida. Ahora, aunque son dos clases de línea de vida y dos especies de vida sobre la tierra, los hijos de Dios y los hijos del diablo, comprendemos también nosotros que la línea de Dios es vida y vida eterna, y la línea del diablo, aunque hay una vida natural, es muerte al final de su camino. Entonces tenemos la línea de vida y la línea de muerte, la ley de la vida y la ley de la muerte. Entonces ese árbol genealógico nos permite mirar a ver de alguna forma unas características de esa generación. Y Dios visita la maldad y Dios visita también la bendición, el bien, también lo visita de generación en generación. Y el profeta dice que lo único que puede romper una maldición generacional, por llamarlo de esa manera, es el nuevo nacimiento, viniendo por el proceso de redención. Allí comprendemos nosotros y sabemos aquella historia de aquella mujer que le escribió una carta al hermano Branham, diciéndole: hermano Branham, he revisado atentamente mi árbol genealógico, mis antepasados, y haciendo una revisión de ello, he encontrado que de alguna manera yo vengo a ser una hija bastarda. ¿Qué de mi salvación? ¿Qué pasa con esa ascendencia que yo tengo y en qué condición estoy? Y el hermano Branham, si mal no recuerdo, él estaba con algún grupo de hombres, de ministros, de hermanos allí reunidos. Y entonces cuando él lee esa carta, él envía una respuesta por escrito a la hermana. Y en la carta le dice a la hermana, respondiendo, le dice: hermana, en mis palabras, tal vez todo eso sea cierto, pero le dice el profeta, le dice: pero su nuevo nacimiento cambió todas las cosas. Su nuevo nacimiento rompió todas las cosas. Entonces eso marca una diferencia. Ahora, el profeta del Señor también nos dice en esto de ese árbol genealógico, dice: ¿usted quiere saber cómo será su esposa en el futuro? ¿Usted quiere hacerse una idea de cómo se verá su esposa cuando llegue a ser una mujer anciana? Dice el hermano Branham, dice: mire a su suegra. Y es verdad. Y pudiéramos decir que en el caso nuestro, la hermana, mi esposa, pudiera mirar a su suegro, ¿verdad? Y entonces ella se haría una idea, no solo en el aspecto físico, sino en algunos rasgos de personalidad que va a llegar a ser uno cuando envejece. Porque el árbol del que uno viene trae una semilla, trae una naturaleza y va a dar un fruto. Entonces es bueno revisar, no hay nada de malo en ello, revisar la línea de familia a la que usted se va a unir cuando va a tomar una esposa, cuando va a tomar un esposo, porque realmente se unen dos familias, hay un vínculo que los va a ligar, porque todo ello tiene una influencia, la ascendencia suya, lo que fue su tatarabuelo, su bisabuelo, su abuelo, su papá, eso sobre nuestra vida ha traído una influencia sobre nosotros y aún sobre nuestros hijos, para bien o para mal. Usted sabe la historia de Pablo, cómo el don que operó en Pablo vino desde su abuela, pasó por su madre y llegó a Pablo y luego fue manifestado ese ministerio glorioso que Dios operó en el apóstol Pablo. Entonces esa ascendencia que viene a nosotros a convertirse en una herencia de nuestros padres y antepasados, eso deja unos rasgos en nuestro aspecto natural, también deja unos rasgos en nuestra personalidad y también en muchas situaciones tiene aplicación espiritual. Y el profeta nos da ejemplo de ello. El hermano Branham menciona a Jezabel. Usted y yo sabemos quién es Jezabel, usted y yo sabemos la condición de Jezabel, una bruja, una prostituta, una hechicera, una maldita, porque Jezabel era una maldita, y como ella tuvo una hija que se llamó Atalía e hizo lo mismo que su madre, cumpliendo la escritura, que cual la madre, así sería la hija. Y el hermano Branham dice que 70 de las mujeres de su descendencia, de Jezabel, fueron prostitutas. Fíjese usted qué cosa tremenda. Terminaron en la horca, viviendo equivocadamente, siendo un oprobio para las naciones donde llegaban. Usted sabe también que el hermano Branham dice que aquellos osos que salieron y acabaron con aquellos 42 niños en día del liceo,
El hermano Branham dice que obviamente la escritura nos relata que esos niños empezaron a hablarle cosas a Eliseo, y Eliseo trajo aquel juicio sobre esos niños, y el profeta dice, esos niños no hablaban de sí mismos, esos niños estaban repitiendo lo que habían escuchado a sus padres hablar en sus casas, y ellos estaban allí al ver a Eliseo, lo que escucharon a sus papás decir, empezaron a decírselo a Eliseo, y eso hizo que la ira del Señor viniera sobre unas criaturas que debieron ser inocentes, inofensivas, pero que no fue así. ¿Por qué? Porque Dios visitó la maldad de sus padres sobre aquellos hijos. Ahora usted sabe que el profeta dice que la terquedad es un espíritu que viene por herencia de su papá, de su mamá o de su abuelo o de su abuela. Por cualquiera de esos lados vino aquel espíritu, y nosotros comprendemos que el mal temperamento, ¿verdad? Que los complejos también, algunos de ellos, que muchas de estas cosas, aún los gustos que tenemos como seres humanos, mucho de ello es heredado. Entonces, así como nosotros tenemos características físicas de nuestros padres, de nuestros antepasados, la voz, los ojos, las orejas, cuánta cosa, la altura, el cabello, el color, lo que fuera, entonces de la misma manera traemos rasgos de personalidad. Y traemos situaciones de carácter espiritual también. Y la Biblia, dijo el apóstol Pablo a los Corintios, dice en la primera carta, el capítulo 15, dice el apóstol Pablo, que como trajimos la imagen del natural o del terrenal, traeremos la imagen del celestial. Entonces comprendemos que sí es importante, que sí es necesario cuidar, vigilar la línea de vida familiar, tanto de la que nosotros venimos de arriba hacia abajo, como la que nosotros vamos a traer de aquí hacia allá, de lo que va a ser nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Vigilar nosotros y a la vez enseñarle a nuestros hijos a vigilar bien, a escoger bien la descendencia que van a traer sobre esta tierra. Entonces debemos vigilar esa línea de vida natural. Todavía estamos hablando de la línea de vida natural, de un vínculo natural en la parte familiar. Ahora, sabemos que Dios le dio a la mujer una virtud que solo ella la puede tener, nadie más, ninguna otra hembra sobre la tierra tiene esa virtud. La virginidad le fue dada a ella para que ella la cuide, y cuando viene a hacerse uso de aquello, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, es para traer hijos para redención. A ella le fue encargada esa virtud, y ella debe cuidar de revisar a quién se la va a entregar, porque ello le fue dado por Dios para traer vida. Oído, para traer vida. Ella es un árbol de vida, ella es un árbol de muerte. Usted sabe que en el huerto vino a ser árbol de muerte, pero en ella está algo para poder traer vida en unión, obviamente, con el macho. Entonces la mujer tiene que revisar a quién le va a entregar la virtud, en manos de quién va a poner esa tierra fértil para que allí venga vida. ¿Qué línea de vida ella va a traer? ¿Qué línea de vida ella va a dar a luz? Si me hago entender, ¿verdad? ¿Qué linaje, qué descendencia va ella a traer, a manifestar? Si ella le va a entregar esa virtud a un borracho, si le va a entregar esa virtud a un bandido, a un incrédulo, a un rechazador de la palabra, o si ella le va a entregar eso a un hijo de Dios, temeroso de Dios, una persona pía, un santo, entonces ella tiene que cuidar qué clase de línea de vida va a traer. Y el varón le fue dada la responsabilidad de tener el gen de vida. Y el gen de vida, el varón debe vigilar dónde lo va a depositar. ¿Qué clase de vida va a traer? ¿En qué clase de tierra lo va a sembrar para que de esa manera entonces produzca vida o produzca muerte? Entonces el hombre debe revisar qué clase de producto va a producir su semilla, y eso dependerá también no solo de las características de su semilla, sino de la clase o de la tierra donde él siembre aquella semilla. Entonces al hombre y a la mujer les fue dado el traer hijos para redención.
una línea de vida. O hijos de perdición, otra línea de vida. Así que eso es importante, mis queridos hermanos, mis hermanas que están allí viéndonos en este momento. Es importante porque esto está generando un vínculo, una atadura, una ligadura, un nexo, una unión, por razón de una naturaleza. Oído, por razón de una naturaleza. Esto viene acompañado de una atmósfera. Eso trae un ungimiento que visitará. Oído, un ungimiento que visitará para bien o para mal a las generaciones que vengan a suceder de allí en adelante. Así que de la misma manera como nosotros debemos tomar cuidado en la parte natural, de la misma forma es la parte espiritual, porque hay dos líneas de vida, hay dos descendencias, hay dos linajes, y se trae la imagen del uno o se trae la imagen de lo otro. En la parte natural y en la parte espiritual traeremos la imagen del celestial. Quien sea nuestro padre espiritual, vamos a traer la imagen de ese padre espiritual también. Y eso también, al igual que en la parte natural, será según su naturaleza, con un ungimiento que visitará para bien o para mal esa descendencia, cuando el vínculo bajo un solo espíritu va a manifestar un resultado. Así como lo natural, de la misma manera la parte espiritual. Entonces, mis queridos hermanos, debemos vigilar, debemos revisar esa línea de vida espiritual, ese árbol genealógico espiritual del Señor, porque de esa manera es que nosotros venimos a mirar, ¿verdad?, lo que dejaremos detrás de nosotros a la generación siguiente, y comprenderemos la gran responsabilidad que tenemos hoy para con la línea de vida del Señor. Si somos del Señor, tenemos una responsabilidad con aquellos que en el pasado han cuidado de traer la línea de vida hasta que llegó a nosotros, y tenemos una responsabilidad con la generación venidera, con la línea o la continuidad que le vamos a dar a esa herencia que estamos recibiendo, y cómo vamos a hacer que ella continúe de la misma manera hacia adelante. Entonces tenemos una responsabilidad de cómo vivimos en el presente. Somos responsables de un vínculo pasado y de un vínculo futuro, de una línea de vida que viene y nos alcanza, y de una línea de vida que saldrá de nosotros. Entonces, ¿a qué? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Nos unimos? ¿Nos atamos? ¿No ligamos? Es una pregunta que haríamos en esta noche para todos. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Qué? ¿Qué propósito tiene todo esto? Porque todo lo que nosotros hacemos tiene una influencia. Así como nosotros fuimos influenciados por nuestros padres, por el ambiente en el que nos criamos y fuimos rodeados, de la misma manera ahora nosotros estamos influenciando. Estamos dejando una herencia, una línea de vida natural y también espiritual. Ahora, con esa parte natural clara, yo quisiera hablar un poquito de cómo funcionó, qué tan importante era esto para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Fíjese usted que para Israel siempre fue, siempre ha sido y todavía es y será, aún para el tiempo que les queda a ellos, importante mantener su linaje puro, mantener su raza, su línea de vida pura, no mezclarse. Para un judío verdadero es importante no mezclarse con los gentiles, no mezclarse con los samaritanos, mantener su linaje intacto, puro. Ahora, cuando usted mira un ejemplo, Hitler, por ejemplo, allá en la Segunda Guerra Mundial, Hitler buscaba una superraza. Hitler quería que todos tuvieran cierta característica, y él estaba buscando, porque él pensó que eran allí la raza germánica la que tendría esa línea intacta, esa raza pura y esos superhombres.
Ahora, usted mira, y el hermano Branham dice ahí en los sellos, que Satanás también está buscando su superhombre. Dice el hermano Branham, y algún día lo va a tener. Y nosotros también tenemos nuestro superhombre, ¿verdad? El Señor Jesucristo. Pero ahora, ¿cómo es que Hitler pensó que aquella raza suya, la que él pensaba que era, iba a ser la raza pura y la única raza que tenía que haber sobre la tierra? Vea usted la perversión, pero el hombre buscaba algo de una manera equivocada, pero él estaba buscando algo que no necesariamente era equivocado. Ahora, para Israel, en el Antiguo Testamento, siempre fue importante cuidar su genealogía, su descendencia, su linaje. El pueblo de Israel siempre fue celoso de ello. Era un pueblo que le llegó a tal grado el celo que el pueblo de Israel era orgulloso. Mire usted, el pueblo de Israel era orgulloso de su linaje, de su ascendencia judía. Para ellos hablar de Abraham, de Isaac, de Jacob, hablar del Dios creador, el único Dios verdadero, de ser una religión monoteísta, todo este tipo de cosas para el judío era una cosa impresionantemente de orgullo, de gran valor para ellos, ¿verdad? Y ellos fueron celosos hasta enorgullecerse demasiado de eso. ¿Por qué ellos eran así? Cuando miramos por qué ellos eran así, nos damos cuenta que ellos eran así, de cuidar, de ser celosos de su descendencia, de que su raza no se mezclara, porque Dios les dijo que así debía ser. Porque Dios los instruyó, porque Dios les ordenó y Dios lo estableció así para ellos. Y usted mira la Biblia y usted encuentra que el pueblo de Israel o el judío, el israelita, que no cuidara su línea de vida, su linaje, tenía que morir. Tenía que ser sacado, desarraigado del pueblo, bajo cualquier circunstancia que fuera. Él tenía que dejar de ser del pueblo de Dios. Ellos cuidaban de una manera sagrada la línea de vida que traían como judíos, como pueblo de Israel. Ellos cuidaban su vínculo sanguíneo. Era sagrado el vínculo sanguíneo para ellos. Ellos procuraban mantenerlo puro. Usted mira la Biblia y usted encuentra que Abraham, cuando envió a Eliezer a buscar mujer para su hijo Isaac, le hizo poner la mano debajo de su muslo y lo juramentó. Oiga, qué cosa tremenda. Lo juramentó a que fuera a buscar esposa para Isaac entre las hijas de su pueblo. Abraham quiso asegurarse. Abraham dijo, a ver, Eliezer, va a traer esposa, pero mire, antes de que sea bonita, antes de que sea una cosa o la otra, inteligente o lo que fuera, mire, lo primero, asegúrese que sea de las hijas del pueblo, no más. Lo juramentó exclusivamente a eso. Eliezer salió a buscar de esa manera. Y usted mira, y cuando cuando el mismo Jacob quiso llegar a buscar, el hijo de Isaac, a buscar esposa, él fue juramentado. Su madre, su padre lo habían instruido y le dijeron, mira, ve a buscar, pero ve a buscar de entre tu pueblo. A Esaú le dijo lo mismo. Jacob le dijo, mira, ve a buscar de las hijas de tu pueblo. Y usted encuentra en toda la Biblia que cada vez que el pueblo de Israel se mezclaba, los linajes, las simientes se mezclaban, produjeron muerte, produjeron ruina, trajeron desgracias. Encuentra eso, por ejemplo, cuando pasó con Dina. ¿Qué pasó con Dina? Aquella mujer en Génesis 34 que fue burlada. La Biblia dice que ella fue burlada porque ella salió a darse una vuelta por el mundo. Y un hombre la cortejó, se acostó con ella, casi que abusó de ella, digo yo casi porque es algo para analizar un poquito más, ¿verdad? Y luego aquel hombre se enamoró de Dina y pretendía venir a casarse con ella, y Jacob, que ya era un anciano, que su vista estaba nublada, llegó a considerar que sí. Pero los hijos de Jacob dijeron, papá, ¿cómo se te ocurre? No puedes permitir que eso pase. ¿Cómo vamos a permitir que ese hombre se burle de nosotros? Y usted sabe, al leer la escena de Génesis 34, cómo ellos acabaron con ellos y toda su descendencia. Porque ellos fueron celosos. Jacob ya estaba envejeciendo y se le estaba olvidando que en la línea de vida, la simiente de Dios no se podía mezclar. Era un vínculo sagrado.
Al quebrar eso se rompía la unidad del pueblo. El pueblo se dividía. El pueblo era separado. Entonces tenían que mantener la unidad en el vínculo de un vínculo sanguíneo allá en el Antiguo Testamento. Ahora, así de la misma manera hoy, cuando nosotros miramos, pudiéramos ir tomando escrituras del Nuevo Testamento, ¿cómo es que dice la escritura? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué comunión tiene Dios con Belial? Ninguna. ¿Se fija usted? No hay comunión. Son vínculos, son líneas de vida diferentes. Ahora, cuando miramos esa escena, la tierra, por ejemplo, usted mira la Biblia, la tierra y las semillas debían mantenerse puras. No se debían mezclar, no se podían hibridar. La tierra no se podía hibridar mezclándole varias cosas. ¿Por qué? Porque la tierra perdía su fuerza. Cuando se mezclaba la tierra con diferentes semillas, pierde fuerza, se debilita, se disminuye. La semilla no se podía mezclar para que el fruto fuera bueno, para que el fruto fuere como Dios lo vio en el principio. Cada semilla produzca según su naturaleza, según su género, conforme la semilla que esté en él. Y vio Dios que era bueno. Fuera de eso, Dios no lo puede ver bueno. Dios nunca ha estado de acuerdo con la mezcla, con la hibridación. Usted recuerda en la Biblia y usted encuentra que todo en el campo animal y vegetal, y en el campo terrenal y en el campo humano, debía mantener el vínculo correcto, la línea de vida que el Señor determinó para cada uno. No debería haber mezcla de ningún tipo. Nunca Dios permitió que la adoración a Dios, oiga, Dios no permitió que la adoración para Él fuera mezclada. Él exigió vida, sangre. Él exigió que el pueblo estuviera bajo un vínculo de sangre, bajo una línea de vida específica para poder adorar al Señor. No debían mezclarse ni tomar otros dioses, no podían tener otro tipo de costumbres. Oído, el Señor le decía al pueblo, mire, ustedes tienen sus propias costumbres, ustedes tienen su propia enseñanza, mire, no tomen de las hijas de ellos para sus hijos, ni tomen de los hijos de ellos para sus hijas, no sea que entonces ellos los conviertan a ustedes y no ustedes a ellos. Mire, manténgase de lejitos, manténgase que están en el mismo mundo, pero no son de los mismos. Y el Señor siempre se aseguró de ello, de que el pueblo cuidara, seguir, mantener, el pueblo de Israel, la línea de vida correcta, el vínculo perfecto, en el ungimiento de Dios. Oído a eso. Porque de acuerdo al vínculo, o de acuerdo a con lo que usted haga vínculo, eso trae un ungimiento. Porque todo vínculo viene por una clase de naturaleza. Y trae un espíritu, un ungimiento de Dios o del diablo. Ahora, cuando el pueblo fallaba, venía contaminación. Mire, hermano, cuando el pueblo se olvidaba de la línea de vida, cuando el pueblo se olvidaba de mantener ese vínculo perfecto, se contaminaba. La línea de vida se contaminaba. El vínculo se contaminaba. Se dañaba la sangre, la herencia, el linaje era debilitado. Usted sabe que el profeta habla que si se casan entre primos, se casan entre hermanos, el torrente sanguíneo se debilita en la parte natural, ¿verdad? Entonces, eso nos da una lección de que el Señor no quería que la sangre, que el vínculo, que la línea de vida se debilitara para dar entrada a ungimientos incorrectos. Dios no quería que eso fuera así. Aún la Biblia dice que Dios es celoso y no comparte su gloria con nadie. Dice, yo soy el único Dios, fuera de mí no hay quien salve. Dijo el Señor, a Él adoraréis, solo a Él serviréis, porque Él es la vida, el vínculo de vida. Aún en el Antiguo Testamento, los sacerdotes y los sumos sacerdotes tenían que utilizar la tela sin mezclas. El pan era sin levadura, el vino era sin agua, el cordero tenía que ser sin defecto. Todo ello porque la tierra perdería su fuerza, porque el torrente sanguíneo se debilitaba, porque un reino dividido iba a caer
Y el Señor dijo allá en el libro de Números, dice, al pueblo le dijo, no seré contado entre las naciones. Y cuando usted y yo vamos a mirar la Escritura, encontramos que cuando llegue el juicio del trono blanco, la novia del Señor Jesucristo no será contada entre las naciones. Ella estará fuera de aquellos pueblos. No habrá mezcla. Cuando llegue el juicio del trono blanco, no va a haber mezcla. La novia va a estar en un lado, él apartará las ovejas y apartará los cabritos. Entonces habrá 3 clases de gente, no mezcladas, cada una con una representación de vida o de muerte. Ahora, esto es importante. Debemos entonces tener cuidado en la línea de vida, porque Dios sí tiene cuidado de esa línea de vida. Alguien pudiera decir, oh, pero al Señor, ¿qué le importa eso? Sí, al Señor le importa. Y eso decía el apóstol Pablo, que nos mantengamos en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Al Señor le importa que ese vínculo de paz sea perfecto. ¿Cómo decirlo? Ese único espíritu que puede guardar la unidad del cuerpo. Vamos a avanzar un poquito en eso. Ahora, mientras el pueblo de Israel hizo como Dios le dijo, lo que Dios le dijo, y cuando el pueblo de Israel se mantuvo y guardó esa unidad, bajo ese vínculo de sangre, bajo ese linaje natural correcto, ellos fueron prosperados, ellos fueron bendecidos, ellos, oígame bien, la nación de Israel era una nación invencible. La nación de Israel tenía un ejército, nunca debió haber sido derrotado. Mientras ellos se mantenían en obediencia, eran la nación más grande, más gloriosa sobre la tierra. A los judíos, dice la Biblia, les fue dado el guardar la palabra. La Biblia dice que la salvación viene de los judíos. Entonces, cuando nosotros miramos la Escritura, ese pueblo de Israel no era cualquier pueblo. Y a ellos mismos debían asegurarse de que ese legado que les había sido dado, de cuidar de lo que les había sido hablado y presentado y mantenido, de guardar ese linaje, esa línea de vida, esa raza para ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos, dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 6. Ellos tenían que asegurarse de que ellos mismos, de que sus hijos y los hijos de sus hijos transmitieran de generación en generación su descendencia, la historia de su linaje, dónde, cuándo, cómo ha venido la historia de su pueblo, cómo Dios hizo proezas entre ellos, cómo Dios se movió entre ellos para confirmarlos a ellos como el pueblo escogido de Dios. Y eso, mi querido hermano, no era poca cosa, no, señor. No podemos descuidar eso hoy tampoco. Ellos escribían sus descendencias en libros enteros. Vea, hermano, qué cosa tremenda. Para un israelita era tan importante su descendencia y su ascendencia. La ascendencia, lo que viene de allá hacia acá, ¿verdad? Su padre, su abuelo, su bisabuelo. Esa es su ascendencia, y su descendencia es de sus hijos, nietos, bisnietos. Para el pueblo de Israel era tan importante su ascendencia que ellos tenían libros enteros escritos con genealogías casi que interminables. Qué cosa tremenda esa. Y aún dice el apóstol Pablo, dice que discutían sobre las genealogías interminables. Ellos no solo escribían los libros, ellos discutían, ellos defendían a capa y espada su linaje. Ellos querían probarle al uno y al otro que verdaderamente ellos venían por una de las 12 tribus de Israel. Para ellos eso era el máximo orgullo, para ellos eso era una herencia gigantesca, para eso ellos era una cosa demasiado grande. Ellos defendían su linaje, ellos defendían la tribu a la que pertenecían o la casa de sus padres. Y aun cuando usted mira la Biblia hoy, usted encuentra en la Biblia textos repetitivos, pero hermanos, repetitivos, muchos textos donde cuando la Biblia empezaba a hablar decía, el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y de nuevo empieza Abraham, Isaac y Jacob, y empieza a hablar de Abraham y su descendencia, y ellos tenían que mirar de Abraham. Cuando en Juan 8 el Señor les habló, le dijo, nuestro padre es Abraham. Ellos valoraban esa línea de vida,
esa línea de vida de la cual ellos venían, ellos la valoraban. Y aún usted encuentra en la Biblia, mi querido hermano, usted encuentra que hay un libro completo que se dedica a narrar, a escribir nombre por nombre. Está dedicado ese libro de la Biblia para las descendencias casi interminables del pueblo de Israel. Usted lo encuentra en el libro de Crónicas. Usted piensa leer el libro de Crónicas y usted, y fulano de tal, hijo de fulano, hijo de sutano, y de sutano, y de sutano, hermano, y usted encuentra que el hijo del hijo del hijo del hijo, y bueno, yo voy a decir algo, ¿verdad? Pero usted como que empieza a leer ese libro y usted dice, bueno, ¿y aquí qué? ¿En qué me beneficio yo de leer tantos nombres? Y a mí me ha pasado, ¿verdad? En algunas veces yo iba a leer ese libro, hermano, y yo como que me cansaba de leer ese libro. No le encontraba mucho sentido. Y unos nombres medio enredados que uno casi no puede ni leer, mucho menos pronunciar. Y yo como que pasaba de ese libro y cogía otro. Pero también he llegado a entender que si están escritos en la Biblia, tienen una razón de estar ahí. Hay un propósito del Señor en que ese listado de descendencia, de linajes, esté escrito en la palabra del Señor. Y entonces hoy ya no me es aburrido leer ese libro de Crónicas, sino que empiezo a sacarle el provecho, la bendición, la sustancia, a la razón de que estén ahí esas descendencias interminables que los judíos defendían, que era un honor para ellos, que ellos aún discutían entre ellos defendiendo su linaje. Vea, un judío se hacía matar con cualquiera de otro pueblo por la casa de su padre, por su tribu, por su herencia, por su señor, un judío de verdad. Por eso era un pueblo valeroso, por eso era un pueblo que iba a la guerra, por eso era un pueblo que no debería conocer la derrota, porque ellos sabían que el Señor estaba con ellos, y cuando venía derrota ellos sabían que era porque el Señor los había dejado, o ellos habían dejado al Señor. Encontramos en la Biblia un libro entero dedicado a una sola familia. ¿Cuál es el libro? El libro de los levitas, el libro de Levítico. Encontramos un libro entero dedicado al conteo del pueblo por familias, el libro de Números. Encontramos un libro entero que narra la salida del linaje escogido de Dios, de la línea de vida para mantener de José, la línea de vida hasta que salieron de Egipto, el libro de Éxodo. Entonces, mis hermanos, la Biblia nos permite encontrar la importancia que tiene la línea de vida para Dios y su pueblo. Encontramos el libro de Génesis, y el libro de Génesis nos permite conocer el inicio de esos dos linajes, de esas dos descendencias, y encontramos también el libro de Apocalipsis que nos muestra el fin de las dos líneas de vida. En uno empiezan y en el otro terminan. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento vemos una línea de vida bajo el vínculo de una sangre, la sangre animal, guardando una línea de vida natural, un pueblo natural por causa de una sangre de una raza natural, Israel. Y eso nos muestra entonces que al Señor sí le interesa que su pueblo sepa por dónde, cómo, de dónde, para qué está y ha sido traído hasta el tiempo en que ellos lo conozcan. Por dónde ha caminado esa línea de vida, para que lo conozcamos y cuidemos y vigilemos y revisemos esa línea de vida del Señor. Hojas y hojas, capítulos y capítulos de libros, hermanos, tienen narraciones de linaje, de descendencias, de herencias, de genealogías, que Dios se aseguró de que estuviesen escritos aún en su libro sagrado para que se pueda reclamar la herencia. En lo natural, cuando usted va a reclamar una herencia, usted tiene que probar que en algún lugar está escrito que usted es miembro de esa familia, que usted tiene vínculo con ese linaje para poder entrar en una herencia. Tiene que probar que tiene un nexo de sangre, un vínculo. Ahora, cuando miramos eso, usted tiene unas características, y si Dios es identificado por sus características, y nosotros como hijos de Dios traemos el linaje de Dios, entonces nosotros también somos identificados por nuestras características. Y Dios se aseguró, mi querido hermano, Dios se aseguró de eso, para que nosotros supiéramos
que todo tiene una razón de ser, que todo lo que nosotros tenemos hoy, todo lo que llegó a usted hoy, lo que usted tiene, la revelación de la palabra, la sangre del Cordero, la vida del Espíritu Santo, no llegó a usted por casualidad, sino que eso trae un arraigo histórico, eso tiene un caminar, eso ha recorrido a lo largo de los siglos, a lo largo de algunos miles de años, y ha llegado hasta usted como una descendencia por causa de un vínculo, el vínculo de la línea de la vida de Dios. Entonces, cuando usted mira la Escritura, Dios puso eso allí para que usted lo lea y se lo lea a sus hijos. Y dice la Biblia en Deuteronomio 6, dice, y usted se asegure de leerlo día y de noche y de atarlo a su corazón y ponerlo en medio de sus dedos y escribirlo y repetirlo en su casa, en el camino, a toda hora, en todo tiempo y en todo lugar, a toda su descendencia. Porque el Señor quiere que su pueblo sepa, que su pueblo se entere, que su pueblo conozca, que su pueblo maneje, que hoy como hijos de Dios, para que nosotros podamos acceder a la herencia, tenemos que probar y demostrar que somos de ese pueblo del Señor. Tenemos que demostrar que el linaje de la vida de Dios corre por nosotros. Tenemos que demostrar que pertenecemos a esa línea de vida, que somos de esa clase de vínculo familiar. Todo lo que usted encuentra que ocurrió antes del Antiguo Testamento, antes de que el Pentateuco fuera escrito, cerca de 3.500 años, no se escribió. Era pasado de voz en voz, era pasado de labio sabido, era contado de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a José y a sus otros 11 hijos, y eso tuvo que llegar. Y José, cuando llegó a Egipto y el pueblo llegó a Egipto, eso lo tuvieron que contar y contar y contar, y apareció Moisés, y Moisés escuchó la historia de su madre Jocabed, y todo eso era contado, hasta que Moisés se tuvo que sentar a escribir. Por la inspiración de Dios, Moisés se sentó y empezó a escribir todo lo que estaba allí. Y fíjese usted que todo lo que Moisés entonces empezó a escribir había sido contado previamente y fue escrito para testimonio. Y el mismo Moisés le pidió al pueblo que se mantuviera, que continuara repitiendo de estas cosas de generación en generación a lo largo del tiempo, a lo largo de lo que vendría a las generaciones de allá en adelante. Dios cuidó su palabra antes de que su palabra fuera escrita. ¿Cuánto más entonces Dios, después de que se escriba su palabra, la seguirá cuidando? La cuidó antes, la cuidó durante y la cuidará después. Aun cuando esa palabra trae en ella la línea de vida, nuestro nombre debe estar escrito allí. Entonces, si para el pueblo de Israel esa línea de vida era importante y era necesario conocerla, una pregunta: ¿qué de nosotros hoy? ¿Qué tan importante es para usted? ¿Qué tan importante es para mí poder conocer la línea de vida? Poder entender el arraigo histórico, el camino por el cual ha transcurrido el Evangelio, ha trasegado la historia del pueblo de Dios, las proezas a lo largo de la historia que el Dios de su pueblo ha hecho, cómo esa palabra ha viajado desde la eternidad hasta llegar a usted y llegar a mí. Eso no llegó de la noche a la mañana, eso no fue algo que llovió y cayó del cielo, eso es algo que Dios envió, pero tenemos que conocer, es importante para Dios, debe ser importante para nosotros. El Señor desea que su pueblo conozca ese arraigo, ese caminar de la palabra hasta llegar a nosotros. Ahora, hay una escena muy bonita y está allí en el libro de Deuteronomio. Cuando usted lee todo el libro de Deuteronomio, esos 34 capítulos, era Moisés, al llegar a la orilla del Jordán, justo antes, parado en Cades Barnea, justo antes de pasar a la tierra prometida. Y Moisés, un hombre anciano, de pelo blanco y de barba blanca, se sentó y empezó a hablarle, a contarle o a leerle al pueblo un resumen de la historia de las caminatas o de las jornadas de Israel, 40 años en el desierto. El libro de Deuteronomio es un resumen de los otros Éxodo, Levíticos y Números. Y es Moisés
haciéndole un resumen en la hora de la tarde. Moisés empezó desde la mañana a hablar y cuando terminó la historia ya era el anochecer. Todo el día Moisés hablándole al pueblo. Al final de la jornada, desde la hora de la mañana hasta la hora de la tarde, contándole la historia. Y recuerde, eso está escrito en el libro Deuteronomio, y el libro Deuteronomio dijo el profeta que quería decir las dos leyes, la ley de la vida y la ley de la muerte. ¿Qué quiere decir? Las dos líneas de vida. Una que produce vida eterna y la otra que produce muerte. Entonces, para él, para Moisés, para Moisés fue importante, para Moisés fue necesario asegurarse que la nueva generación que tenía él frente a sus manos, frente a él, que iban a entrar a poseer la tierra, que no era la misma generación que Moisés había sacado de Egipto, sino que era una nueva generación. Moisés quiso asegurarse que antes de ellos reclamar su herencia, que antes de ellos tomar posesión de la promesa del Señor, que esa nueva generación conociera el vínculo, conociera el linaje, conociera la línea de vida de su pueblo y de su Dios. Recuerde, a la hora de la tarde, cuando llegó el resumen, ya Moisés era un anciano de peluca blanca y barba blanca. Justo tiempo de tomar la promesa. Justo al final de la última edad de su día, para entrar a una nueva edad, a una tierra de promesa para ellos. Ahora yo hago una pregunta, ¿y qué de nosotros hoy? Allá en aquellos días, la generación antigua había muerto. La nueva necesitaba conocer su legado. Y aquel anciano, 40 años después, que había visto la columna de fuego, que había subido al monte, que había entrado en la presencia de aquella nube, que había traído aquel maná, aquel anciano que había estado en la presencia del Señor, que posible por él no necesitaba nada, se quiso asegurar, los no jóvenes de su día, que esa nueva generación, que el pueblo de Israel conociera al Dios al cual estaban sirviendo y al Dios que le estaba entregando la tierra. Ahora yo pregunto, ¿qué de nosotros los ministros hoy? No tendremos que asegurarnos que esta nueva generación de creyentes, aún los hijos que ya nacieron en el Evangelio, no debemos nosotros asegurarnos de que ellos conozcan la historia de la palabra, de los personajes de la Biblia, para que entiendan la gran hora de responsabilidad que tenemos, de que la herencia que hemos recibido, el evangelio que ha llegado a nosotros, no llegó por casualidad, sino que está ensangrentado, tiene historia de mártires de la fe, hasta que ese evangelio llegó a nosotros, que no estamos aquí por casualidad, que hay un legado, que hay una línea de vida que respetar, que hay una herencia, que hay un linaje, que hay un vínculo de sangre, la sangre del Cordero, que hay un ungimiento, el ungimiento del bautismo del Espíritu Santo, que debe estar entre nosotros hoy. Que ese joven necesita, como Moisés, al final de la tarde para entrar a poseer la tierra de promesa, al igual que Moisés, hoy ha venido la barba blanca, la peluca blanca, al final de la edad de la Odisea, para decirnos y mostrarnos la tierra de promesa. Para mostrarnos que es hora de avanzar y tomar el dominio de aquella promesa de Dios. Hoy nosotros tenemos que asegurarnos que esta generación conozca su legado, comprenda la importancia de su responsabilidad y su labor hoy. Una vez más ese anciano ha venido entre nosotros. Vino allá en el Antiguo Testamento, hoy ha venido en Cádiz, al final de la Odisea, a hacernos un resumen. Óigame bien, allá Moisés se sentó a la hora de la tarde e hizo un resumen. Hoy el anciano de peluca blanca vino al final de la tarde a hacernos un resumen de las jornadas de Israel en el desierto. Aquí fue el anciano haciéndonos un resumen de las 7 edades de la iglesia, las jornadas de la iglesia gentil hasta la hora de la tarde, desde la primera edad hasta la última. Hoy ha venido a contarnos esa historia de vida. Hoy ha venido a narrarnos el vínculo que existe entre Él y nosotros. Él nos hizo hoy un resumen de aquellas edades. Él nos hizo aquello para que nosotros supiéramos por dónde ha pasado la iglesia del Señor, que ha vivido el pueblo del Señor, que ha vivido el linaje del Señor, la historia de los héroes de la fe que marcaron el camino y entregaron sus vidas para que usted y yo hoy podamos recibir el legado de la palabra del Evangelio de Jesucristo.
Aquellos santos de las edades que cuando miramos la historia y leemos aquel libro de las edades, vemos cómo esos santos, esos héroes, esas santas hermanas de la fe durante las edades pasadas mezclaron su sangre con la de otros tantos santos en circos romanos, en fuego, en las aguas, fueron pasados a filo de espada, entregaron sus cabezas en las guillotinas a muerte, a persecución, a llanto, a aflicción, en medio del oscurantismo, en medio de la edad de la protesta, en medio de la justificación de Lutero, pasaron por la santificación de Wesley, llegaron a la restauración de los dones para que hoy usted y yo pudiéramos recibir la línea de vida perfecta, el vínculo de paz perfecto, en la unidad del Espíritu, el ungimiento de Dios que revela su palabra. Nosotros también debemos conocer de dónde vino esa línea de vida. ¿Por dónde? Hasta llegar a nosotros hoy. Nosotros hoy podemos mirar atrás. Ese linaje, esa línea de vida, ese trasegar del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Y aún mirar que viene desde el Antiguo Testamento, como yo decía ahora, para que nosotros hoy al mirar aquello podamos ver que no fue fácil. Que a ellos les costó sufrimiento, que ellos tuvieron aflicción y persecución, que ellos tuvieron que mezclar su sangre con muchos otros santos, que ellos tuvieron que pagar su salvación o entregar o confirmar mejor su salvación, sellar su salvación entregando sus propias vidas con sufrimiento, todo por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, todo por cuidar la línea de vida por la que viene el Señor, todo por causa de su pueblo y todo para guardar y cuidar que aquella línea de vida nos alcanzara a usted y a mí. Solo piensen algo, que si ellos no hubieran entregado sus vidas, que si Lutero, que si Juan Jos, que si Pablo no hubiera estado dispuesto a que le cortaran su cabeza por la fe, que si Pablo no hubiera dicho, he peleado la batalla, por lo cual me espera la corona de justicia, que si esos santos no lo hubieran hecho, solo mediten algo, que si el Señor Jesús, cuando tenía que derramar su sangre en el Calvario, y que de él salieran los elementos de agua, sangre y espíritu, que si él en el Getsemaní no hubiera dicho, Señor, no se haga mi voluntad, pero hágase la tuya, que si Jesús no hubiera dicho eso, mi querido hermano. Solo piensa en eso, mi querida hermana, que si Jesús hubiera dicho, Señor, pasa de mí esta copa, no voy. ¿Dónde estaríamos usted? ¿Sabe qué hubiera pasado? La línea de vida que venía desde sangre animal, ese legado de Dios, se hubiera roto, se hubiera interrumpido. Pero Jesús le dio continuidad y la amplió en salvación y redención para el pueblo gentil. Y vino Pablo, y vino Irineo, y vino Martín, y cada uno de ellos con sus creyentes en las edades, que si Martín no hubiera aceptado ser. Ahora usted dirá, hermano, pues hubiera sido otro. Tal vez es verdad, pero en la manera que estamos trayendo el pensamiento de la palabra, si uno de ellos, si alguna de las hermanas, de los hermanos se hubiera echado atrás, no hubiera entregado allí frente a los leones su vida, esa herencia no hubiera llegado a usted. ¿Sabe qué? Usted y yo no estaríamos sentados donde estamos sentados esta noche. ¿Sabe qué? Yo no estaría aquí parado. ¿Sabe qué? Tal vez el mundo ni siquiera existiría como lo conocemos ahora. Ya hubiera venido lo que tenía que haber venido. Pero el Dios que es rico en misericordia lo vio a usted, me vio a mí y guardó que ese linaje, que esa herencia, que esa genealogía corriera por ese arraigo histórico y lo alcanzara a usted y me alcanzara a mí. ¿Qué fue eso? La gracia soberana del Señor. El vínculo del Señor llegó hasta nosotros. Y yo quisiera que usted pensara en algo allí. ¿Acaso nosotros qué? ¿Qué nos toca a nosotros? Ellos entregaron su vida, padecieron persecución, aflicción. ¿Y qué de nosotros hoy? ¿Acaso nosotros queremos que todo sea fácil hoy? ¿No estamos dispuestos a pagar el precio cuando a ellos les costó tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento por sangre, por vida? ¿Qué haremos nosotros hoy con ese legado? Tenemos un vínculo bajo la sangre y ese espíritu
y tenemos la responsabilidad de cuidar esa línea de vida por la cual venimos, porque esa es la que el Señor hoy viene a buscar. Cuando el Señor venga por su novia, Él va a producir una resurrección, Él va a traer la transformación de los cuerpos y nos vamos a encontrar en el aire con el Señor. ¿Quién? Aquellos que hemos guardado y cuidado y mantenido la línea de vida, el vínculo de la paz que ha venido en la unidad del Espíritu por el bautismo del Espíritu Santo que ha circuncidado nuestro corazón. Tenemos que estar dispuestos a morir, no solo físicamente, sino a entregar nuestra propia vida, morir a nosotros mismos, aborrecer nuestra vida para alcanzar la línea de vida del Señor, la vida eterna. Y si aquellos que mantuvieron ese linaje limpio hicieron que la línea de vida nos alcanzara y que hoy accediéramos al vínculo del Señor, si aquellos no fueron cobardes, ¿cómo pudiéramos nosotros serlo hoy? No podemos ser cobardes, porque ¿dónde queda el testimonio? Al lado de los santos de la antigüedad, al lado de los santos de antaño. ¿Cómo quedará el testimonio de las hermanas que dejaron que sus cabellos fueran encendidos con brea, les pusieran candela? ¿Cómo quedará el testimonio de aquella hermana que no puede dejar crecer su cabello al lado de ella? De aquellos varones que aceptaron vivir piamente para el Señor. ¿Cómo quedará el testimonio de aquellos santos de la antigüedad comparado con el testimonio de nosotros? No nos pudiéramos ni siquiera parar a su lado. Como quisiéramos nosotros entonces alcanzar el reino sin primero haber obtenido una victoria. ¿Y cómo queremos alcanzar una victoria sin haber obtenido una batalla? Entonces, ¿qué haremos? El legado que ellos nos han entregado, esa línea de vida viajó desde el Antiguo Testamento, pasó por Jesús en el Calvario, corrió por Pablo, Irineo y etcétera, los mensajeros, y hoy día ha llegado a usted y a mí. La línea de vida, el legado, el linaje, el testimonio está en nuestras manos. Toda esa gente de las edades que entregaron sus vidas, ellos demandarán de nosotros lo que nosotros hagamos hoy. Ellos pusieron sus vidas por esta línea de vida, por esta palabra del Señor, y hicieron posible que la palabra llegara a nosotros y que usted y yo la tengamos en nuestra mano. ¿Qué responsabilidad tiene usted y tengo yo? El Dios de los padres Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Cada quien tenía que saber el nombre de su padre por su tribu. Los judíos hoy, mire, los judíos hoy, el pueblo de Israel, esos 144,000, no conocen el nombre de su padre. Ellos no saben de qué tribu son. Cuando el Señor venga a manifestarse a ellos, ¿qué va a hacer? Les va a revelar el nombre de su padre. Les va a revelar de qué tribu son. Entonces ellos serán identificados bajo un vínculo, bajo una línea de vida. Hoy nosotros, los que ya estamos viejos, los que están madurando, los jóvenes y los niños, necesitamos, queridos hermanos, usted que está allí escuchándome en esta noche, necesitamos conocer el camino por el cual la línea de vida ha trasegado y saber de nuestros padres y no ser ignorantes a la historia de la palabra que hoy tenemos en nuestro poder. Debemos conocer a nuestros padres. Pablo, Irineo, todos hablan de Abraham y Jacob, está bien, pero usted y yo venimos por un linaje que vino de la línea gentil. Nuestros padres, los patriarcas de nuestra fe, Pablo, Irineo, Martín, Colombo, ustedes saber también tener el nombre de su tribu, de su edad, de su día, del mensaje que le tocó, del vínculo, de cómo el Señor lo alcanzó a lo largo de las edades y llegó hasta nosotros, y no debemos tener pena, no hay por qué sentir vergüenza, sino que todo lo contrario, así como el pueblo de Israel en la sombra, con sangre animal, eran orgullosos, con honor, peleaban, se hacían matar y guerreaban y cuidaban su genealogía. ¿Cuánto más nosotros, que hemos tomado nombre del reino de Dios, del nombre de Jesucristo, que nuestra sangre no es la de un animal, nuestra sangre es la del Cordero de Dios, que el Espíritu que está en nosotros no es sobre ni con, es en nosotros por el bautismo del Espíritu Santo, que tenemos un legado, un testimonio que ha trazado el camino. Nosotros no podemos ser inferiores a lo que ellos fueron en las edades. Sí, y sí,
es importante conocer del Señor, de sus héroes, de su pueblo y de su historia. Muchos conocen más de alineaciones de equipos de fútbol. Muchos saben más de los horarios de las películas, o de cuentos, o de política, más que de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y los hombres y las mujeres de la Biblia que hicieron posible que la palabra llegara a nosotros. Dijo el profeta: hoy nuestros hijos saben más de David Crockett que de Jesucristo. Todos ellos serán una vergüenza, todo ello trae un oprobio, hace que los santos y las santas de la antigüedad se estén revolcando en sus tumbas, de pensar que dieron sus vidas para que este legado llegara a nosotros, y ahora nosotros jugamos con las cosas del mundo. Por eso dijo la Biblia que la reina del sur juzgará a su generación, porque ella caminó a través de los peligros. Óigame bien, ella caminó a través de los peligros para venir a ver la sabiduría de uno llamado Salomón. Y he aquí entre nosotros uno más grande que Salomón, el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo. Y nosotros debemos estar dispuestos a pasar peligros, persecución, crítica, lo que sea, por alcanzar y mantener la línea de vida. El Dios de tus padres, dijo la Biblia, se me apareció hoy en el camino. Él es el gran yo soy. Cada vez que Dios se le presentaba a su pueblo, les mencionaba la línea de vida. Les decía: yo soy el Dios de la creación. Yo soy el que te saqué. Yo te di. Yo te sustenté. Usted siempre que encuentra al Señor dice: yo soy. El yo soy. Él quería que su pueblo lo conociera por toda la historia. Dios le recordó a sus profetas para que ellos lo conocieran, lo identificaran y así supieran cuidar el vínculo de vida eterna. Dios no acepta una cosa diferente. El profeta dijo algo, usted sabe, ya para terminar. El profeta dijo: cuando Jesús estuvo en la cruz, yo estuve con él. Cuando Moisés abrió el mar rojo, yo estuve allí con él. Cuando David derrotó a Goliat, dice el profeta, yo estaba allí. Cuando Josué llegó y derrotó y tomó la tierra en promesa, yo estaba allí. Y usted sabe, el profeta dice: yo estaba allí. Tal vez usted dice: oh, ¿cómo así que estuvo allá? Pero si usted ha entendido la palabra, si usted entiende la responsabilidad de la hora en la que está viviendo, el día que nos tocó vivir, el legado está en nuestras manos. Ese legado transcurrió cuando Moisés, cuando Josué, ese legado transcurrió cuando Abraham, Isaac, Jacob, cuando David derrotó a Goliat. Ese legado ha caminado cuando Rahab tendió el cordón de grana en los días de Jericó. Ese legado caminó, y ese legado pasó por Jesús. Ese legado pasó por Juan el Bautista, que entregó su cabeza. Ese legado pasó por Pablo, que entregó su cabeza, por Pedro, por María, por todos los santos de las edades. Y ese legado está hoy en sus manos y está en las mías, mi querido hermano. Tenemos un vínculo con los santos de la antigüedad. Tenemos un vínculo con los héroes de antaño. Y ese vínculo que tenemos hoy en nuestras manos nos identifica. Y ese vínculo le hace a usted ser parte de todo lo que ellos hicieron atrás, de todo lo que ellas hicieron atrás. Este vínculo nos hace saber que estuvimos ahí, en esas historias. Ahí estaba yo. Póngase usted de pie allí donde está, mi querido hermano y mi querida hermana. Jóvenes, yo quisiera que todos inclinaran su rostro. Jóvenes, no me digan ustedes, hermano, no me diga usted, hermana, no me diga usted que la Biblia es aburrida. No me digan que leer la Biblia le da sueño. ¡Oh! No me diga que cuando la lee usted no ve nada. No me diga que usted no haya gusto en la escritura. No me diga que usted no le haya gusto al mensaje. Porque si hay un personaje importante para leer, si hay unas páginas agradables donde encontrar sabiduría y vida eterna, donde reconocer su linaje, si usted está interesado en su familia, en su vínculo de vida eterna, en su línea de vida eterna, entonces hay unas páginas sagradas para leer y allí usted encontrará su línea de vida eterna. Jesucristo, la palabra encarnándose en usted y produciendo vida por el poder del bautismo del Espíritu Santo. Usted pudiera decir, hermano, tal vez en todo el culto se pensó que íbamos a hablar solo de Jesucristo y tal vez no lo había mencionado,
Pero si usted ha entendido en esta noche, usted sabe que todo lo que hemos hablado, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, toda la línea de vida tiene un solo nombre: Jesucristo. De Él hemos hablado toda la noche. Está tan claro como la palabra corrido a lo largo de los siglos, que por más torpe que sea no se puede apartar de Él. Por eso dijo el Señor: instruye al niño en su camino, y aunque fuere grande o viejo no se apartará. Su genealogía, su árbol genealógico escritural sí importa. No lo descuide, interésese por él. El árbol genealógico de Jesús importó, quedó registrado en Mateo, quedó registrado en Lucas, de dónde venía, quién era. Ahora yo quisiera que usted hiciera su árbol genealógico en esta mañana, en esta noche, perdón, haga allí su recuento. Y usted va a encontrar los grandes héroes de la fe, los grandes santos de Dios allí. Esto no es una cosa pequeña. Es por ese vínculo de vida eterna que viene la bendición del Señor. Es por ese vínculo de la línea de vida que viene el acceso a las promesas de Dios. ¿Cómo saber entonces para dónde vamos si no sabemos de dónde venimos? ¿Cómo sabemos qué legado hemos recibido si no sabemos por dónde ha venido y quién lo trajo? Pero por el bautismo del Espíritu Santo somos parte de ese vínculo de la paz, de ese vínculo de la línea de vida. Eso es lo que Satanás siempre ha querido: cortar el vínculo de vida. Satanás pensó que lo cortó en Abel cuando lo mató, pensó que lo cortó cuando le cortó la cabeza a Juan, pensó que lo cortó cuando le crucificó al maestro. Él siempre quiso desde el principio. Él pensó que había cortado ese vínculo en el oscurantismo. Él pensó que lo había cortado cuando denominó el movimiento luterano, cuando trajo mundanalidad a la iglesia wesleyana. Él pensó que le había cortado el vínculo de vida eterna. Pero sabe una cosa: hoy Dios nos dio la revelación plena de la palabra, reveló el libro que estaba sellado, trazó la línea de vida a la cual usted y yo pertenecemos. La Biblia, las edades, los sellos, la revelación de Jesucristo, los mensajes que Dios nos dejó hoy. He allí donde está mi genealogía. He allí donde yo he encontrado la línea de mi vida eterna. Allí está el registro de mí. Allí está el registro de mi familia espiritual. Allí usted y yo hemos encontrado nuestra herencia. Cuando los pueblos, te lo recuerdo decir algo: ¿con cuántos pueblos acabó el Señor? ¿Cuántas naciones desaparecieron y fueron borradas? ¿Cuántas batallas se libraron? ¿Cuántos santos murieron? ¿Cuánta sangre se derramó por cuidar la línea de vida? Por ese vínculo de vida, por ese vínculo de paz, para que usted y yo, ellos mantuvieron la unidad del Espíritu, para que llegara hasta nosotros hoy. ¿Será acaso que entonces cuántos mártires que hubo allá, el mismo Maestro de la Gloria, el Rey de la Gloria vino y entregó su vida? ¿Será entonces que usted y yo vamos a entrar a la gloria con algo menor de lo que ellos entraron? ¿Qué clase de vida debemos vivir hoy? Solo mediten estas cosas. En el atletismo hay una carrera, se llama 4x4. Corren en círculo. Donde empieza el primero, termina y arranca el segundo. Donde empezó el segundo, ahí mismo termina y arranca el tercero. Corren 400 metros cada uno. ¿Sabe qué llevan ellos? Un testimonio, algo en su mano. Cuando el primero sale a correr, lleva eso en su mano, llega hasta la meta y le entrega al segundo, y el segundo sale. Nadie puede salir sin recibir ese legado, ese testimonio. Así ha hecho el Señor con la vida cristiana. Si a Él se le cae el testimonio, quedan descalificados. Asegurémonos en esta noche de que usted no va a perder el testimonio, porque quedaría descalificado. Así es la vida cristiana. Nosotros llevamos un testigo, generación tras generación. Ese testigo ha venido andando. Los que ya corrieron la batalla antes de nosotros portaron esa línea de vida. Nos han presentado hoy ese vínculo, la vida de Dios por medio de la sangre del Cordero. Y hoy estamos en el último recorrido. Allá en esa carrera de 4x4 corren 4. El más veloz de los 4 lo dejan de último. A ese es al que le toca correr los últimos 100 metros.
Él recibe el testimonio del penúltimo y arranca a correr, y dejan el más veloz para que recupere, para que ate los cabos sueltos de los demás y corra hasta el final. Hoy, usted y yo estamos corriendo los últimos metros de la carrera de la vida de la fe, y tenemos un legado, tenemos un testimonio en nuestras manos, tenemos el testigo del Espíritu Santo, la vida de Dios, y estamos corriendo la carrera, y no va a haber una generación futura, nadie va a leer nuestra historia. Este legado no se lo vamos a entregar a nadie, a usted y a mí. Nos tocó correr. Somos los atletas de la parte final. El mejor atleta corre de último. El mejor vino, como en las bodas, se dejó para lo último. Hoy usted y yo somos lo mejor que el Señor tenía para este tiempo de oscuridad, del tiempo del fin, y manifestar el legado de la niña de vida. Hoy es el día de la manifestación de los hijos de Dios. Usted y yo somos la cúspide, el final de la línea de la vida. El vínculo de la paz está entre nosotros y no podemos entrar con menos que los demás. Vamos a entrar a la gloria. Vamos a recibir a los muertos en resurrección. Nuestros cuerpos van a ser transformados, llevando en alto el testimonio que nos fue entregado, mostrando la vida de aquel que nos amó, dispuestos a presentar nuestras cicatrices de batalla igual que los demás. Las lágrimas correrán por nuestras mejillas. Él vendrá, limpiará toda lágrima de nuestras mejillas. Aún el coro angelical enmudecerá, viendo cómo la novia va con su Señor. Levanta usted sus manos al Señor. Una oración para terminar. Amado Señor, sana todo enfermo espiritual en esta noche, Señor. Liberta al cautivo, aquel que esté amarrado, aquel que esté confundido, aquel que ha perdido el oriente, el norte, el sentido de su caminata de fe. Aumenta la fe del debilitado, Señor. Fortalece y consuela al afligido, Señor. Pon tu mano sanadora y poderosa sobre todo el cuerpo enfermo, en el nombre de Jesucristo. Llena todo corazón con tu espíritu y tu poder. Padre, danos en esta noche, a lo largo de estos 3 servicios especiales, danos un bautismo, un poder especial de tu gloria, que sacuda a todo el pueblo de Dios, y que por medio de estos medios virtuales podamos ser tocados cada una de nuestras vidas, y nos guíes en redención y amor. Bendícenos, Señor. Ayúdanos, Padre, a pararnos por la fe, a caminar como viendo al invisible, portando el legado de la línea de vida que vino por el Antiguo Testamento, que cruzó por el Calvario, corrió por las edades y que hoy está en nuestras manos. Danos el Espíritu Santo para ser valientes y enfrentar la hora tenebrosa que está por delante. Bendice, Señor, en esta noche cada iglesia, bendice cada ministro, cada pastor. Ayuda a tu pueblo. Es mi oración, Señor, y que tu palabra corra como ha corrido a través de las edades, y avance y regocije nuestro corazón, y estemos listos para manifestar, para el tiempo de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios que tenemos por delante. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sublime gracia de... Aleluya. Levante sus manos a Dios. Señor. Diga gracias, Señor. Verdaderamente tengo que avanzar. Verdaderamente tengo que caminar. Verdaderamente, Señor, tengo que ser valiente, portador del testimonio que me ha sido dado. Levante sus manos, adórelo, glorifíquelo, déle las gracias por su gloria. Hoy miro yo. Sí, Señor. Perdido, y Él me halló. Aleluya. El Señor Jesucristo prometió estar con su pueblo, y
y Él está con nosotros. El Señor Jesucristo les bendiga. Buena noche para cada uno de ustedes y que la palabra haya regocijado y fortalecido nuestra fe. Adelante, nos veremos en otra oportunidad. Dios sea con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Si el Señor conmigo va y el tentador me dice el por qué no vuelvo atrás, si avanzar es tan difícil y la lucha se hace cruel, mas no me rendiré y no huiré. Por su grande amor una corona yo tendré, por fe yo me aferraré a su mano fiel. No me rendiré si yo proseguiré. Mi enemigo está vencido por el Cristo de la cruz, aunque trata diariamente de robar mi bendición. Mi confianza ya he puesto en Jesús mi protector, aunque en medio de mi senda siempre encuentro gran temor y no me rendiré.